En un aula cualquiera, en una escuela pública de Sydney, un adolescente de 15 años mira distraído por la ventana mientras el profesor explica algo sobre átomos. Su cuaderno está cerrado. Su bolígrafo no se ha movido en todo el día. Pero no es pereza lo que lo tiene atrapado. No es desinterés. En su cabeza, hay otra clase de ecuación desarrollándose, una que no encaja en el plan de estudios. Ese chico se llama Ben Pasternak, y en lugar de atender a su profesor, está pensando en cómo hacer más adictivo un juego para el móvil que acaba de empezar a programar. A esa edad, nadie lo consideraba un genio. Tampoco era el mejor alumno. Ni siquiera el más popular. Pero en cuestión de meses, Ben pasaría de ser un desconocido adolescente australiano a ser invitado por algunos de los inversores más poderosos de Silicon Valley. Y no sería por suerte. Sería por algo que llevaba construyendo en silencio, mientras todos los demás lo subestimaban. Esta es la historia real de cómo un chico de 17 años creó una app que acabaría valorándose en más de $100 millones, sin título universitario, sin recursos, y sin seguir ninguna de las reglas que se suponen correctas. Ben nació en 1999, en un entorno común. Su madre, Anna, era profesora de secundaria. Su padre, Roger, trabajaba en el área legal. Nadie en su familia se dedicaba a la tecnología, pero desde pequeño, Ben mostraba un rasgo peculiar. Una curiosidad insaciable por cómo funcionaban las cosas. Desarmaba juguetes, exploraba aplicaciones, leía foros y se perdía durante horas entre tutoriales de YouTube sobre programación. Mientras otros niños se entretenían con videojuegos, Ben quería crear los suyos propios. Aprendió código por su cuenta, sin clases, sin cursos, copiando, probando, rompiendo cosas, hasta que empezaron a funcionar. A los 13 años ya había desarrollado pequeños proyectos por diversión. Y aunque sus padres apoyaban su pasión, nadie imaginaba lo que estaba por venir. Todo cambió durante una tarde cualquiera, en una clase que a Ben le resultaba especialmente aburrida: ciencia. Ese día, en lugar de tomar apuntes o participar en clase, abrió una app para programar desde su móvil, Codeviewer. En su mente, empezó a visualizar un juego simple, pero desafiante. Colores que rotan, bloques que caen, una dinámica rápida, fácil de entender, difícil de dominar. En unas horas de ensayo y error, sin ayuda externa, había creado la base de un pequeño juego al que llamó Impossible Rush. Ben no pensaba en ganar dinero, ni en volverse famoso. Simplemente le divertía crear. Subió el juego a la App Store sin muchas expectativas. Pero en cuestión de días, algo inesperado comenzó a pasar. Impossible Rush era sencillo. Demasiado sencillo, dirían algunos. Una rueda de 4 colores. Un bloque que cae desde lo alto. Tu misión: girar la rueda hasta hacer coincidir el color antes de que el bloque impacte. Eso era todo. Sin historia. Sin gráficos espectaculares. Pero tenía algo que lo hacía especial. Era adictivo. Y los juegos adictivos, en el momento justo, pueden volverse virales. Lo que comenzó como un experimento personal se transformó, en apenas unas semanas, en un fenómeno en la App Store. Miles de descargas diarias. Reseñas entusiastas. Vídeos en YouTube. Incluso celebridades comenzaron a mencionarlo. Ben no lo podía creer. Ni siquiera tenía una cuenta bancaria para cobrar ingresos de publicidad. Y aún así, Impossible Rush llegó a colarse entre las 10 apps más descargadas del mundo, superando a gigantes como Facebook Messenger y Candy Crush en ciertos países. Las notificaciones no dejaban de llegar. Medios locales querían entrevistarlo. Programadores de otros países le preguntaban cómo lo había hecho. Y entonces, una oferta inesperada aterrizó en su bandeja de entrada. Un desarrollador norteamericano se interesó por Impossible Rush y le ofreció comprar el código para relanzarlo bajo otra marca. Ben aceptó. No por el dinero, sino por la oportunidad de ver cómo funcionaba la industria desde dentro. Ese primer acuerdo marcó un antes y un después. A los 15 años, Ben ya tenía su primer éxito como creador de software. Y mientras sus compañeros pensaban en qué carrera estudiar, él pensaba en cómo escalar su próxima idea. El nombre de Ben Pasternak comenzó a circular entre startups emergentes y foros de innovación. Pero fue un correo en particular el que cambiaría todo. Un mensaje de un inversor de Manhattan, que le ofrecía algo insólito. Ven a Nueva York. Te queremos conocer. Aquí puedes construir algo más grande. Ben no lo dudó. Con apenas 16 años, dejó la escuela, se subió a un avión y voló a Estados Unidos con el permiso de sus padres y una mochila llena de ideas.
El mundo que encontró en Nueva York no se parecía a nada que hubiera conocido. Reuniones con gente que hablaba de millones como si fueran céntimos. Oficinas con mesas de ping-pong, café gratis, y cerebros que no paraban de crear. Para muchos, era una locura que un chico de 16 años abandonara sus estudios para perseguir una carrera empresarial. Pero para Ben, tenía perfecto sentido. No estaba aprendiendo nada en la escuela que me ayudara a construir el futuro que yo quería, diría años más tarde. En cambio, aquí, cada hora valía más que un semestre entero en el aula. Acompañado por su madre, que se mudó temporalmente con él a Nueva York, Ben empezó a trabajar en una nueva aplicación, esta vez no de juegos, sino de compra-venta entre jóvenes. Su idea se llamaría Flock, y no tardaría en llamar la atención de algunos de los mayores medios del mundo. A los 16 años, mientras muchos adolescentes aún no saben qué quieren hacer con su vida, Ben ya estaba liderando un equipo de desarrollo en Nueva York. Flock era su nuevo proyecto. La idea era simple, pero poderosa. Una app de compra y venta de objetos entre jóvenes, con una interfaz inspirada en Snapchat y un toque de Tinder. Los usuarios podían publicar cosas que ya no usaban, ropa, gadgets, accesorios, y otros podían comprarlas deslizándolas como si fueran historias. Ben sabía que la clave no era solo la funcionalidad, sino la presentación. Así que se asoció con diseñadores, desarrolladores y jóvenes influencers que le ayudaran a darle a Flock un look fresco, juvenil, viral. Lanzaron la app con una campaña bien medida. Pronto tuvo cientos de miles de descargas. Se convirtió en número 1 en la App Store en varias categorías. La prensa lo adoraba. El adolescente que desafía a Silicon Valley, decían los titulares. Pero entre todo ese ruido, había un detalle que nadie quería mirar. Aunque las descargas eran buenas, el uso real de Flock era bajo. Los usuarios abrían la app, la probaban, y no volvían. Los datos lo mostraban con claridad. La retención era pésima. Ben, con apenas 17 años, estaba enfrentándose a algo que ningún curso te enseña. La diferencia entre atención y valor. Podías generar hype. Podías atraer la mirada de los medios. Pero si tu producto no resolvía una necesidad real, moriría. Y así fue. Después de meses de esfuerzo, Flock comenzó a hundirse. Para muchos habría sido el final. Para un chico sin carrera, sin experiencia previa, sin respaldo empresarial, eso podría haber sido una señal para volver a casa y madurar. Pero Ben lo vio diferente. Flock había sido su universidad. Y la lección estaba clara. Si quería crear algo grande, no bastaba con ser viral. Tenía que construir algo que la gente realmente necesitara. Ben se unió a un viejo amigo suyo de internet, Isaac Herzog, con quien compartía una obsesión. Las redes sociales estaban perdiendo su esencia. Ya nadie conecta. Solo muestran versiones editadas de sí mismos, decían. De esa frustración nació una nueva idea. Un concepto distinto. Algo más auténtico. Más humano. La app se llamaría Monkey. Y su función era simple. Conectar a adolescentes de todo el mundo en videollamadas aleatorias de 15 segundos. Si ambos querían continuar la conversación, podían hacerlo. Si no, pasaban al siguiente. Rápido. Espontáneo. Real. Monkey no tenía filtros de belleza. No permitía subir fotos falsas. No había algoritmos que mostraran lo popular. Solo gente. Mirándose a los ojos. Conectando. El nombre surgió casi como una broma. Pero pronto se volvió la app más descargada por adolescentes en Estados Unidos. Monkey crecía a una velocidad brutal. En menos de un año, ya tenía millones de usuarios activos. Y esta vez, no solo usaban la app, volvían todos los días. Durante los meses siguientes al lanzamiento, Monkey explotó. La app llegó a estar en el top 10 de descargas de la App Store en más de 30 países. En Estados Unidos, se convirtió en la red social preferida por los adolescentes, por encima incluso de Snapchat o Instagram entre ciertos grupos. La prensa internacional volvió a girar sus focos hacia Ben. Pero esta vez no lo trataban como el niño prodigio, sino como un CEO serio. Ya no era un experimento curioso. Era un jugador importante. Recibieron ofertas de compra millonarias por parte de grandes empresas tecnológicas. Algunas superaban los $30 millones. Ben y Isaac las rechazaron todas. ¿Por qué? Porque todavía no estaban listos. Tenían una misión: reconstruir la forma en que los jóvenes se conectaban online. Y querían llegar lo más lejos posible antes de ceder el control. Pero el ascenso no fue sin obstáculos. Con el crecimiento llegaron los retos.
moderación de contenido, filtrado de usuarios peligrosos, presión de los reguladores, y la constante amenaza de que otra empresa copiara su idea. Aún así, resistieron. Monkey se convirtió en algo más que una app. Era una cultura digital. Una señal de que los adolescentes querían algo distinto. Más auténtico. Más humano. En 2017, 2 años después de su lanzamiento, Monkey fue adquirida por una empresa llamada Ouya, con sede en China, por una cifra que, aunque nunca fue confirmada oficialmente, se estima en más de $100 millones. Ben tenía apenas 18 años. Después de la venta de Monkey, Ben Pasternak se ha mantenido en un perfil bajo, al menos en comparación con su adolescencia hiperexpuesta. Se ha centrado en nuevos proyectos, invirtiendo en startups y explorando ideas relacionadas con la salud mental y el bienestar juvenil. En 2021, fundó una empresa llamada Noobs, centrada en productos sostenibles y alimentos de origen vegetal. Pero más allá de las nuevas iniciativas, lo más interesante es la filosofía que Ben comparte ahora. No hay una única forma de ser exitoso. La universidad puede ser útil, pero no es para todos. Lo importante es encontrar lo que te obsesiona y dedicarte a eso con todo lo que tienes. Hoy, con poco más de 20 años, Ben es un símbolo de una nueva generación de emprendedores. Una que no espera permiso, que no necesita títulos para crear, y que entiende que el mundo digital no tiene reglas fijas. La historia de Ben no es solo sobre tecnología o éxito económico. Es una historia sobre intuición, obsesión, fracaso y aprendizaje. Sobre lo que puede ocurrir cuando dejas de pedir permiso y empiezas a construir por ti mismo. Ben nos recuerda que la edad no define tu potencial, que no hay que esperar a tener todo resuelto para empezar. Y que, a veces, las ideas más poderosas son las más simples, si se ejecutan con pasión real. Hoy, mientras otros siguen pensando en qué hacer con su vida, él ya ha dejado una huella en la historia de Internet. Y todo comenzó con un adolescente aburrido en clase de ciencia, que simplemente quería crear algo. Y así termina la historia de cómo un chico de 17 años desafió las reglas del juego. Y ganó. Una historia que nos enseña que no necesitas un traje, un diploma o una oficina en Silicon Valley para construir algo que cambie el mundo. Solo necesitas una idea, una obsesión, y la decisión de no esperar a que alguien te diga que puedes intentarlo. Si te ha gustado esta historia, dale like, suscríbete y activa la campanita. Aquí contamos las historias que rara vez te muestran. Las que te inspiran, te sorprenden, y a veces, te cambian la forma de ver el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.